Bueno, ahora sí, me presento. Para los que aún no me conocen, yo soy el tutor Carlos Salcedo del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Estamos en la réplica de el RAC 3 para el reto 3. ¿Listo? Recordemos que la bonificación para esta réplica de asistencia son los 15 puntos. Recordemos que las réplicas están hechas para aquellas personas que no pudieron asistir a la sesión anterior, ¿vale? Lo puedan hacer en este espacio y puedan obtener la bonificación. Recordemos que la sesión anterior fue programada en la tarde. Esta sesión es llamada réplica, es programada en la mañana con ese motivo que les comenté. ¿Listo? Los que asisten a la sesión pueden asistir a la réplica. Claro que sí, pueden hacerlo para reforzar algunos temas. ¿Listo? Recuerden que yo tengo dos pantallas, ¿listo? Donde les estoy presentando y donde los estoy leyendo. Yo siempre los voy a leer mediante el chat. ¿Por qué no activo micrófono? Les activo el micrófono, recuerden siempre al final por alguna duda, alguna inquietud, alguna retroalimentación que quieran ofrecer. Sin embargo, no lo activo ahora porque pues no nos entenderíamos unos con otros, ¿listo? Entonces, ya siendo las 10:05, como les dije, vamos a dar inicio a este encuentro. Acá estamos estudiantes de la zona occidente y también de la zona caribe, algunos pocos de la zona caribe. Entonces, recordemos que este encuentro es para el reto 3, llamado Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. ¿Listo? Vamos a empezar. Primero que todo, me confirman si escuchan el sonido y me escuchan a mí claramente. Me confirman por el chat, por favor. Entonces, este encuentro va a tratar sobre un contexto claro que es un vuelo UNAD llamado 20611, que a propósito es el código del curso de pensamiento lógico y matemático. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer ciertas paradas estratégicas con ciertas temáticas para reforzar todo lo que hemos visto en el contenido del campus. ¿Listo? Entonces cada escala, como dice ahí, es un reto que debemos superar para llegar a nuestro destino final, que va a ser un cuestionario, un quiz, donde ustedes tienen que validar todo lo que vamos a aprender o vamos a reforzar el día de hoy. ¿Listo? Entonces veamos este video introductorio. Bienvenidos a bordo del vuelo UNAD 200611. Nuestra misión, recorrer 5 destinos académicos para desarrollar y fortalecer tus habilidades en pensamiento lógico y matemático. En cada escala encontrarás un reto que deberás superar antes de llegar a nuestro destino final, el cuestionario del reto 3 del curso Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Recuerda, durante el vuelo debes confirmar tu asistencia en el campus, justo debajo del curso, para asegurar los 15 puntos correspondientes a las cipas de primera matrícula. Prepárate para despegar y aprender de una forma diferente. ¿Listo? Entonces, como mencionó la capitana allí, vamos todos a confirmar asistencia en el campus. Vamos, ya está habilitado el botón para confirmar asistencia, entonces les voy a dar 2 minutos para que lo hagan y los que lo van haciendo me confirman en el chat, tutor, profe, ya confirma asistencia, ¿listo? Les comparto una imagen para las personas que aún es su primera encuentro y no saben cómo confirmar asistencia. Recuerden que está debajo del nombre del curso, debajo del pensamiento lógico matemático, ahí está el botón para confirmar asistencia. ¿Listo? Ahí les envié, le compartí una imagen por el chat de dónde está ese botón. ¿Listo? Muy bien, Carlos, muy bien, Evelyn, muy bien, Jonathan, muy bien, William, muy bien, Gisette, muy bien, Angela, muy bien, Natalia, Jennifer, Michael, Beatriz, Brian, Hernán, Leanis, Yaira, muy bien. Norelis, no. Entonces, si no te aparece el botón de confirmar asistencia, verifica a cuál CIPA te inscribiste, ¿listo? Ya tú debiste asistir a la sesión pasada o ya asististe a la réplica, ¿listo? Muy bien, Hernán, muy bien, David, muy bien, Sandra, muy bien, David,
Muy bien. Valeria, Ronald, perfecto. Listo, listo, listo. Vamos a confirmar asistencia a todos. Ninguno debe faltar, ¿vale? Sin embargo, al final de la reunión, yo recuerdo otra vez para que confirmen asistencia, para que siempre estén concentrados en este encuentro. ¿Listo? Vamos, vamos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. La idea es que en nuestro pasaporte tengamos los 4 sellos de las 4 paradas que vamos a hacer. Ya teniendo los 4 sellos, podemos aterrizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Por qué tomamos un contexto claro? Claro, porque ya con un contexto podemos aplicar distintos ejercicios y distintas estrategias para afianzar esas temáticas que vamos a ver. Entonces, comencemos. Entonces, acá vamos a hacer el recorrido. ¿Listo? Vamos a comenzar. Entonces, como vemos las 4 paradas, la primera parada, Ciudad de los Conjuntos, la segunda, Isla de Razonamiento Cuantitativo, la tercera, el Puerto del Análisis de los Datos, y la cuarta es la Bahía de las Ecuaciones de primer grado. Entonces, vamos a la primera parada. Antes de comenzar con la ciudad de los conjuntos, donde vamos a ver las operaciones entre conjuntos, vamos a ver la representación gráfica de esas operaciones como ejemplos numéricos con dichas operaciones. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video muy rápido. No se preocupen si no entienden. Bien. ¿Listo? Creo que se fue el internet, ¿vale? Ya otra vez compartiré. Discúlpenme. Hay problemas graves de conexión en el centro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a recargar esta parte. ¿Listo? Por aquí quedamos. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver este video. Creo que no les compartí con audio, discúlpenme. ¿Así? Perfecto. Ahora vamos a ver este video muy rápidamente. Bienvenidos a la fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual y práctica, porque serán clave para superar este reto. Estos diagramas muestran de forma visual las operaciones entre conjuntos, identificando elementos en común y diferencias. En el diagrama, los conjuntos se representan con círculos o elipses que se superponen. Vamos a construir los diagramas de Venn en Paint o en otra aplicación. La primera operación unión reúne todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetir.
A unido B, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de B. B unido C, sombreamos todos los elementos de B o todos los elementos de C. A unido C, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de C. Intersección, identifica los elementos que tienen en común. Para A intersección de B, sombreamos los elementos de A y los elementos de B. Para B intersección C, sombreamos los elementos de B y los elementos de C. Para A intersección C, sombreamos los elementos de A y los elementos de C. Finalmente la región común a los tres conjuntos está en el centro. La diferencia muestra los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Aquí quitamos no sombreamos la parte del segundo conjuntos. A menos B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B menos C, sombreamos todos los elementos de B pero no los de C. A menos C, sombreamos todos los elementos de A pero no los de C. Diferencia simétrica, incluye los elementos que están en uno u otro conjunto, pero no en ambos. A diferencia simétrica B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de B pero no los elementos de C. A diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de C. Complemento, representa los elementos que no pertenecen a un conjunto, dentro de un universo definido. Para el complemento de A, sombreamos todo lo que está fuera de A incluido el universal. Para el complemento de B, sombreamos todo lo que está fuera de B incluido el universal. Para el complemento de C, sombreamos todo lo que está fuera de C incluido el universal. El complemento de A unido con B es todo lo que está fuera. Entonces, como vimos ahí rápidamente de manera introductoria, en la representación gráfica de esas operaciones, vimos unión, vimos intersección, vimos complemento, vimos diferencia simétrica, ¿listo? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? Vamos a entrar a este recurso, donde hay que tener claro esto, donde vamos a tener claro un contexto, ¿listo? Vamos a tener tres conjuntos. En el conjunto A van a haber los vuelos nacionales, en el conjunto B, vuelos internacionales, y en el conjunto C, los pasajeros VIP, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería ese universo o el conjunto que los contiene a los tres conjuntos? ¿Cuál es ese conjunto más grande que ellos? Podemos llamarlo conjunto U, ¿vale? Y conjunto universal, y lo podemos llamar a todos los pasajeros del aeropuerto, por ejemplo. ¿Listo? Para tener clara esa situación, ¿vale? Entonces, ya teniendo este recurso abierto, vamos a completar cada operación. ¿Listo? Entonces, unión entre conjuntos. Ya nos mencionaron que unión entre conjuntos son todos los elementos de ambos conjuntos, incluyendo los que se repiten, ¿vale? En este caso, de A y B. Vamos a escuchar. Unión de conjuntos. Unión A-B, todos los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o internacional, o ambos. Entonces, unión entre conjuntos me dice todos los pasajeros que viajan en nacional, también todos los que viajan en internacional y todos los que viajan en ambos. Por eso, la parte de A y la parte de B está sombreada completamente. ¿Listo? Ahí no hay ninguna exclusión por algún elemento de ambos conjuntos. Si me preguntan intersección. Intersección de conjuntos. Intersección A-B, pasajeros que viajan en ambos vuelos. Nacional y internacional. Los comunes. Entonces, intersección, ¿qué nos dice ahí? Los pasajeros que viajan en nacional y también internacional. Es decir, los elementos que están en ambos conjuntos, los elementos que se repiten. ¿Listo? Unión, todos los elementos de A y B. Intersección, solo los elementos que están en A y en B. ¿Listo? Muy bien. Si me preguntan, diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que viajan en el vuelo internacional. Entonces, diferencia entre conjuntos de A menos B. En este caso es A menos B. Solo los pasajeros que viajan en nacional, vuelos nacionales. Se quitan los que viajan en internacionales y se quitan los que están en común, los que se repiten. Única y exclusivamente los que están en A, es decir, en vuelos nacionales. Si la diferencia de conjuntos fuera B menos A, es decir, solo los que viajan en internacionales sin tener en cuenta los que viajan en nacionales o en ambos. ¿Listo? Esa es la diferencia
simétrica. Si me preguntan, esa es la diferencia de conjuntos, perdón. Si me preguntan diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o en el vuelo internacional pero no en ambos. La unión pero no la intersección. Entonces, la diferencia simétrica va a ser la unión de ambos conjuntos sin tener en cuenta la intersección. Es decir, los elementos que están en A y en B, pero no en ambos. Esa es la diferencia simétrica. Y finalmente el complemento. Complemento. Pasajeros que no viajan en el vuelo internacional. Todos incluido el universal fuera del vuelo internacional. Conjunto B. Entonces, el complemento va a ser, por ejemplo, en este caso, complemento de B va a ser todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos que están fuera de B, ¿vale? Todos los elementos que están fuera de B. Ese es el complemento, por eso complementa a B. ¿Listo? Ya teniendo claro esto, les voy a compartir esa imagen, ¿verdad? Eso que acabamos de hacer, se los voy a compartir al chat para que lo guarden, ¿vale? Eso lo van a guardar para que lo repasen si les quedó alguna duda. ¿Listo? Ahí vimos unión, intersección, diferencia simétrica, complemento y diferencia de conjunto. Ya vimos las representaciones gráficas de esas operaciones, ¿vale? Muy bien. Ahora quiero que me respondan. ¿Qué representa la unión de los conjuntos A y C? ¿Será que la unión de los conjuntos A y C, recordemos que A son nacionales y C VIP? Quiero que me respondan en el chat. ¿Qué representa la unión de los conjuntos A y C? ¿Será solo los pasajeros VIP? ¿Será solo los pasajeros nacionales? ¿O será todos los pasajeros que viajan en vuelos nacionales o VIP o ambos? Muy bien, todos los que digan A, porque sí, unión de A y C son todos los elementos de ambos conjuntos, incluyendo solo los de A, incluyendo solo los de C, incluyendo los que se repiten. Perfecto, me alegra que tengan eso claro. Muy bien. Aquí los voy a ayudar. Nos preguntan, ordena de menor a mayor las operaciones según el número de pasajeros que incluyen. Es decir, según la operación, podemos analizar cuántos pasajeros o qué pasajeros incluye más cuál operación que otra. Por ejemplo, si yo tengo la unión de ambos, de todos los conjuntos, ¿verdad? Me estoy refiriendo al conjunto universal, es decir, todos los pasajeros en el aeropuerto significa que eso abarca todos los conjuntos, es decir, abarca a la totalidad de todos los pasajeros, por ende, es la operación que tiene el mayor número de pasajeros. ¿Listo? Por eso lo ubico de último. Ahora quiero que me digan cuál operación abarca la menor cantidad de pasajeros que todos. ¿Listo? La menor cantidad. Si analicemos la operación, ¿cuál es la que abarca la menor? ¿Listo? Quiero que me digan si la intersección de ambos, si la intersección de A y B, si la unión entre A y B. Quiero que me digan la respuesta correcta. ¿Cuál es la menor, la que abarca la menor cantidad de pasajeros según esas operaciones que tenemos ahí? Ya la que está de último, la que está acá, pues ya la descartamos porque ya sabemos que es la que mayor pasajeros abarca. Pero quiero que me digan cuál es la que menor pasajeros abarca. ¿Listo? ¿Cuál será la que menor pasajeros abarca? Si esta, ¿cuál será? Quiero que me digan la intersección de ambos o la intersección de A y B, la intersección de todos o la unión de A y B. Quiero que me digan la respuesta correcta. Ustedes en el chat me están diciendo A y B, pero no sé a cuál se refieren. Natalia, por ejemplo, nos dice A y B. Pero, Natalia, ¿A y B qué? ¿Será la intersección o la unión? La intersección la pueden representar como una N minúscula, y la unión la pueden representar como una U, ¿vale? Para que sepan esa notación científica. Nos están diciendo que A unión B. Laura, por ejemplo, nos dice la intersección de A, B y C. Exactamente. Exactamente, Laura. Muy bien. ¿Por qué? Porque son los pasajeros que cumplen las tres condiciones. Es decir, son esos pasajeros que viajan en nacional, que también viajan en internacional y que además de eso son VIP. Es decir, de esos tres conjuntos que estaban unidos, ¿se acuerdan?
la intersección es ese pequeño grupo de pasajeros en el centro que cumplen las tres condiciones. Por eso, abarca la menor cantidad de pasajeros. Ahora quiero que me digan, ¿cuál le sigue? O sea, ¿cuál es la que menor abarca? ¿Será la unión de ambos conjuntos o la intersección de A y B? ¿La unión de A y B o la intersección de A y B? ¿Cuál es la que menor pasajeros abarca? ¿Será la unión o la intersección de conjuntos? Quiero que me digan la respuesta, ¿la unión o la intersección? La que menor cantidad de pasajeros abarca. Muy bien, muy bien. Creo que fue John. Exactamente. La intersección siempre va a abarcar la menor cantidad de pasajeros. Bueno, casi siempre. Algunos casos muy, muy puntuales. Sin embargo, la intersección son la cantidad que abarca menor número porque tienen que cumplir ambas condiciones. A menos la unión son todos los elementos del conjunto. Entonces, así quedó organizado. Vamos a verificar si está correctamente. Excelente, muy bien. Y ahora vamos a revisar este otro recurso, ¿vale? Este otro recurso muy útil, donde ya vimos la representación gráfica, ¿verdad? De las operaciones. Pero ahora vamos a adentrarnos en la representación numérica, ¿listo? Para comprender. Entonces, ya sabemos que unión entre conjuntos es este símbolo. A unión B. Y quiero que me digan por el color o por el número cuál es el ejemplo de esa unión entre conjuntos. ¿Será este azul? ¿Será el verde clarito? ¿Será el naranja? ¿Será el verde oscuro? ¿O será el morado? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4 o el 5? ¿Cuál representará la unión? La unión de los conjuntos. ¿Cuál es el ejemplo que representa la unión de conjuntos? Algunos me dicen 1, algunos me dicen 5. Perfectamente, Carlos. Muy bien. El 5. ¿Por qué? Porque recordemos que la unión es todos los elementos de ambos conjuntos. Si en A tenemos 1, 2, 3 y en B tenemos 3, 4 y 5, pues todos los elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos los expresa este ejemplo. Vamos a la intersección. La intersección es esta expresión. Entonces quiero que me digan nuevamente por los ejemplos, tanto por el color o por el número, cuál ejemplo representa la intersección. El verde clarito o el 1, el naranjado o el 1, el 2, el verde oscuro o el 3, o el azul o el 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, Sara, muy bien, Valentina, muy bien todos los que digan azul o 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los elementos que tenemos en A, 1, 2, 3, en B, 3, 4 y 5. La intersección son los elementos que están en ambos conjuntos, son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. El único elemento que se repite es el 3, por lo tanto, ese hace parte de la intersección. El único elemento que hace parte de la intersección es el 3. Perfecto. Diferencia entre conjuntos, A menos B. Ya sabemos que A son 1, 2, 3 y B son 3, 4 y 5. Quiero que me digan el 1 o el 2 o el 3, el verde clarito, el naranjado o el verde oscuro, ¿cuál es el ejemplo que representa la diferencia entre conjuntos? ¿Listo? Muy bien, Brian. Muy bien. La diferencia entre conjuntos, recordemos, son todos los elementos que están en un conjunto pero que no están en el otro. En este caso, A menos B son todos los elementos que están en A pero que no están en B ni que se repiten. ¿Listo? Entonces, si en A tenemos 1, 2, 3, en B 3, 4 y 5, se repite el 3, en A solo tenemos 1 y 2, por eso el resultado es 1 y 2. Muy bien. Ahora me preguntan diferencia simétrica, la otra diferencia, en este caso simétrica. ¿Cuál es el ejemplo que representa el 1 o el 2 o el naranjado o el verde? ¿Cuál es el ejemplo que representa la diferencia simétrica entre conjuntos? Muchos me dicen verde, pero ¿cómo va a ser el verde si en diferencia simétrica tenemos A, B y en el ejemplo del verde me están metiendo el conjunto de U? ¿Listo? Que es el universal. ¿Listo? Naranjado, por descarte. Perfecto. Tenemos que la diferencia simétrica son todos los elementos que están en ambos conjuntos, los elementos de A y B, pero que no están en ambos. Es decir, la unión quitando la intersección. Siempre apréndensela así. La diferencia simétrica es la unión de los conjuntos sacando la intersección.
En este caso, la unión de los conjuntos son 1, 2, 3, 4 y 5, menos la intersección, que es el 3, nos queda 1, 2, 4 y 5, como es el caso, ¿vale? Y finalmente tenemos el complemento, que les dije que el complemento de un conjunto son todos los elementos que están fuera de ese conjunto. Por ejemplo, en A ya sabemos que tenemos 1, 2, 3. Y en U, que es el universal, el que rodea todos los conjuntos es 1, 2, 3, 4 y 5. Todos los elementos que están fuera de A, ¿cuáles son? Pues el 4 y el 5. ¿Listo? Nuevamente les voy a compartir esta imagen para que la tengan de referencia y comprendan las operaciones de los conjuntos. ¿Listo? Ya se los comparto. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Vamos a verificar. Excelente. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Y ya con esto hemos completado nuestro primer sello en el pasaporte, que es de la parada de los conjuntos, ¿no? ¿Listo? Perfecto. Ya vamos a nuestra segunda parada, que es la isla de razonamiento cuantitativo. Aquí vamos a ver qué es un porcentaje, para qué sirve un porcentaje, cómo se calcula el porcentaje. También vamos a ver los promedios, para qué sirven, las proporciones, para qué nos sirve analizar eso. ¿Listo? Entonces, nos vamos a guiar de un contexto en particular también para analizar esas situaciones. Vamos a comenzar. Vamos a ver este video introductorio. Hola estudiantes unadistas de pensamiento lógico matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento cuantitativo, promedios y porcentajes. El promedio nos da un valor representativo al sumar datos y dividirlos entre su cantidad, útil para analizar rendimiento o ventas. El porcentaje muestra una proporción sobre 100, ideal para comparar, medir avances o calcular descuentos. Recuerden, comprender promedios y porcentajes es fundamental tanto para las matemáticas como para la vida diaria y su futuro profesional. Dominar estos conceptos te ayudará a resolver problemas prácticos en tu vida académica y profesional, desde interpretar calificaciones hasta analizar estadísticas. Vamos a ponerlos en acción en nuestros ejercicios para llegar listos a la meta del reto. Herramientas clave. Promedio. Se calcula dividiendo la suma de todos los datos entre la cantidad total de datos. Porcentaje. Se obtiene dividiendo una parte entre el total y multiplicando el resultado por 100. Aplicaciones en la vida diaria. Promedio. Calcular tu calificación final en un curso sumando las notas y dividiéndolas entre la cantidad de evaluaciones. Estimar el gasto mensual promedio para organizar un presupuesto familiar. Determinar el promedio de pasos que das al día con una aplicación de salud. Porcentaje. Calcular el descuento en una compra, por ejemplo, 20% menos en una chaqueta. Saber qué porcentaje de tu sueldo destinas a transporte o alimentación. Medir el progreso en una meta, como ahorrar el 50% del valor de un viaje. Importancia en la vida profesional. Promedio. Evaluar el rendimiento promedio de un equipo de trabajo. Analizar la productividad en proyectos a partir de datos de producción o ventas. Tomar decisiones basadas en tendencias y patrones de datos. Porcentaje. Calcular márgenes de ganancia o pérdidas en un negocio. Medir el porcentaje de cumplimiento de metas. Presentar indicadores clave de desempeño, KPI, a la gerencia o clientes. Muy bien, entonces ahí vimos como una especie de abrebocas para ver para qué sirve el promedio, para qué sirve el porcentaje. Siempre los usamos. Por ejemplo, al comprar, no sé, yo voy a la Olímpica y voy a comprar una libra de arroz y tiene el 20% de descuento y ya yo sé sacar el porcentaje para ver cuánto es lo que tengo que pagar. ¿Listo? Esos son ejemplos muy simples y muy cotidianos de dónde utilizamos estas herramientas. Recordemos, el porcentaje lo vamos a calcular dividiendo la parte sobre el total por 100, ya veremos ejemplos, y el promedio es la suma de todos los valores sobre la cantidad de datos. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a continuar. Los que no han confirmado asistencia, al finalizar doy otro espacio, ¿vale? En el campus ya les debe aparecer. Entonces, empecemos. Vamos a prestar atención a las gráficas. Vamos a ver una tabla de 10 vuelos, ¿vale? 10 vuelos, y cada vuelo o es nacional, o es internacional, o es VIP.
y cada vuelo tiene unos pasajeros que van en ese vuelo, también tiene la capacidad total, o sea, cuántos asientos tiene de capacidad el vuelo, y vamos a ver qué otro dato nos tiene ahí, que es el porcentaje de ocupación. Entonces tenemos el vuelo, el tipo de vuelo, los pasajeros, la capacidad total y el porcentaje de ocupación, pero muchos se preguntarán, ajá, ¿y ese porcentaje ahí cómo lo calculamos? ¿Listo? Y eso es muy simple. Vamos a hacerlo, ya les expliqué que es una parte sobre el total, ¿vale? Vamos a abrir acá, muy bien, una parte sobre el total. Entonces ya tenemos que la parte, que son 120 pasajeros, ¿listo? 120 pasajeros que van en el vuelo, ¿vale? Pero el avión tiene capacidad de 150, ¿listo? Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje? Simplemente dividiendo la parte, que son 120, sobre 150 por 100. ¿Listo? Eso aproximadamente nos da acá, eso nos da 0.8 por 100, que es igual a 80%. Ese es el porcentaje de ocupación, ¿vale? Aquí está exactamente 80%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tenemos nuestro vuelo, ¿vale? Vuelo, este es el 100% del vuelo, pero una parte de ese vuelo va ocupado, ¿listo? Por 120 pasajeros. La otra parte va libre, va desocupada, ¿listo? Que es esta parte que está acá. Y esto corresponde entonces al 80% y esto al 20%, porque ese es el porcentaje que está desocupado, porque 100% menos 80 nos da 20%. Y si nos preguntaran entonces algo también simple, ¿cuántas sillas van desocupadas? Pues si yo sé que son 120 pasajeros que van y son 150 la capacidad total del vuelo, pues 150 menos 120 nos da 30 sillas disponibles, que equivale a ¿qué? Al 20%, ¿vale? ¿Listo? Que equivale a este 20%. Bien que estamos hablando ya en cantidad y en porcentaje, ¿listo? Y así aplica para todos estos porcentajes de ocupación que están para cada vuelo y se calcula de la misma manera que lo calculamos. Entonces, según esto, ya teniendo claro esto, les pregunto, ¿qué vuelo se acerca más a la capacidad total? Es decir, ¿qué vuelo tiene mayor porcentaje de ocupación? ¿Listo? En las tablas es muy fácil olvidarnos de algún dato, perdernos de algún dato, por eso tenemos que analizar muy bien esa información. Nos dice 88.9 Natalia, 007, exactamente Lisbeth, Carlos, muy bien. 007 porque si revisamos es el mayor porcentaje de ocupación de todos estos datos. Y como les digo, ahí nos podemos confundir porque podemos olvidar de unos datos. Acá porque tenemos 10, pero si tenemos 100 o si tenemos 1000, pues eso es mejor verlo gráficamente. Por eso se crearon las gráficas y ya veremos más adelante. ¿Listo? Muy bien. 007. Exactamente. Otra pregunta. Quiero que ordenen estos vuelos de mayor a menor porcentaje de ocupación. Simplemente ubiquen los de menor porcentaje a mayor, de mayor porcentaje a menor porcentaje. Quiero que en el chat me escriban, por ejemplo, B003, B008, B006, pero en el orden que ustedes consideren de mayor a menor porcentaje de ocupación. Vamos a ver, los leo en el chat. Vamos a ver quién es más rápido. David nos dice B008, B003 y B006 de menor a mayor. Vamos a ver. B008, pero es de mayor a menor porcentaje de ocupación. ¿Vale? De mayor a menor. Y B008 es el menor de todos, creo. ¿Sí? Vamos a organizarlo al revés, como nos dijo Dave. Acá, así. ¿Listo? Que es de mayor a menor. B006, B003 tampoco, no nos cuadra. De menor a mayor. B006 es mayor que B003. Sí. ¿Y B008 es menor? Sí, exactamente. Entonces, este es menor que este y este es menor que este. Muy bien, exactamente. Tenemos que siempre verificar los datos de la tabla.
Me preguntan, ¿cuál es el promedio de pasajeros en los 10 vuelos? Pues vamos a calcularlo juntos. ¿Listo? Ya sabemos que el promedio, para los que no saben, el promedio lo notamos con una X y un sombrerito o una barrita arriba. Ese es el promedio. ¿Listo? Muy bien. Entonces recordemos que el promedio es la suma de los valores sobre la cantidad de valores. Entonces vamos a sumar toda la cantidad de pasajeros, que son 120. ¿Alguien me va ayudando con esa suma, por favor? 120 más 150 más 110 más 140 más 60 más 130 más 160 más 50 más 130 más 160 más 55. ¿Y acá qué pasó? Más 55 más 125 más 145. ¿Listo? Y eso lo dividimos, ¿vale? Lo vamos a dividir entre la cantidad de vuelos, que es la cantidad de datos que tenemos, que son 10 vuelos, ¿vale? Entonces, ¿alguien ya cómo van con el cálculo de la suma? Me dicen 1195, ¿vale? Esa es la suma que la dividimos entre 10, ¿vale? Y eso lo podemos simplificar acá. Un 0 significa que una coma corremos acá. Esto es igual a 119.5, lo que lo podemos aproximar a 120. ¿Listo? Entonces, ese es el promedio de la cantidad de pasajeros que van en los 10 vuelos. Y si vemos acá, tenemos 120 como resultado. Muy bien, excelente. Y ya conseguimos así nuestro segundo sello en el pasaporte, que es la de razonamiento cuantitativo, la parada. Vamos a la tercera parada, que la tercera parada es el puerto de análisis de los datos. ¿Listo? Vamos a calcular, no, acá nos dicen más allá de calcular, porque ya sabemos cómo calcular promedio, ya sabemos cómo calcular porcentaje, pero más allá de eso, tenemos que interpretar esos datos, ¿vale? Porque ya identificamos, por ejemplo, el promedio que nos dio 120 pasajeros, pero esos 120, ¿qué? O sea, ¿qué me indica ese dato? ¿Vale? Recordemos que el promedio y el porcentaje representan el valor de los datos. Es un valor representativo de todos los datos que tenemos. Por eso, si nos dicen, por ejemplo, 120 pasajeros, significa que en promedio de los 10 vuelos viajaron 120 pasajeros. Y eso lo podemos interpretar a otras situaciones, a otros contextos, a otros análisis que podríamos hacer. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Vamos a ver este video introductorio, donde en esta parada, como les dije, vamos a ver gráficos, ¿vale? Vamos a ver tablas. Ya vimos una tabla, pero veremos que esa tabla se puede representar mejor o se puede analizar mejor con un gráfico, ¿vale? Para evitar errores de lectura de tablas. Vamos a ver tendencias o patrones en esos datos, vamos a analizarlos, vamos a ver el comportamiento de los datos y vamos a tomar decisiones con base en esos resultados, en esa interpretación. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video. Bienvenidos al análisis de gráficos estadísticos. Un gráfico no solo muestra números, nos revela información clave para tomar mejores decisiones. En la vida profesional, saber analizar datos significa tener la capacidad de comprender la realidad, anticiparse al futuro y aportar soluciones inteligentes. Es una habilidad transversal, útil en ingeniería, salud, economía, educación y prácticamente en cualquier área. Tipos de gráficos estadísticos básicos. Gráfico de barras, para comparar cantidades entre diferentes categorías. Gráfico de líneas, para observar cambios o tendencias a lo largo del tiempo. Gráfico de pastel, o circular para mostrar proporciones o partes de un total. Gráfico de dispersión, para visualizar la relación entre dos variables. Pautas generales. Identificar el tipo de gráfico y sus elementos, observa de qué tipo es y revisa qué representan los ejes, la leyenda y las etiquetas. Leer cuidadosamente las unidades y escalas, asegúrate de entender cómo están expresados los valores y la escala para evitar errores de interpretación.
Buscar patrones o tendencias. Observa si los datos suben, bajan o se mantienen constantes, y nota los puntos más altos y bajos. Comparar categorías o segmentos. Si el gráfico muestra diferentes categorías, fíjate cuál es mayor, menor o si tienen valores similares. Preguntas comunes en el análisis de gráficos. Comparación directa. ¿Cuál es la categoría con el valor más alto o más bajo? Cambio o tendencia. ¿Qué tendencia se observa a lo largo del tiempo? Proporciones o porcentajes. ¿Qué porcentaje o fracción representa cada parte en un gráfico de pastel? Relaciones entre variables. ¿Existe alguna correlación o relación notable entre las variables? El valor promedio. Ejemplo. En el mes de agosto, una tienda de tecnología vendió diferentes dispositivos electrónicos. Las ventas de cada categoría de productos se organizan en la siguiente lista. Smartphones, 200 unidades. Laptops, 150 unidades. Tablets, 90 unidades. Smartwatches, 60 unidades. Auriculares, 100 unidades. A partir del problema pueden generarse múltiples interrogantes como: calcule e interprete el porcentaje de ventas de smartphones y laptops conjuntamente. Se suman las unidades vendidas de ambos productos y se divide entre el total de ventas para obtener su porcentaje combinado. Diferencia porcentual entre tablets y smartwatches. Se resta las ventas de ambos productos y se divide en el resultado entre el total de unidades vendidas para encontrar la diferencia porcentual. Calcule e interprete el porcentaje de las ventas de smartphones y auriculares conjuntamente. De la misma manera sumamos los vendidos de los dos productos y se divide en los vendidos en total para obtener el porcentaje. Calcule e interprete el porcentaje de las tres categorías menos vendidas. La dinámica siempre es la misma: comparar. Perfecto, entonces, por ejemplo, ahí nos dice calcula e interpreta el porcentaje de las tres categorías menos vendidas. Ya nos indica que las menos vendidas son smartwatch, tablets y auriculares, ¿vale? 60, 90 y 100 productos respectivamente. Entonces, sumamos esa cantidad, nos da 250, lo dividimos entre el total de todas las ventas, que son 600, lo multiplicamos por 100 y tenemos 41.67, representa las tres categorías menos vendidas en agosto. ¿Listo? Entonces, ya con base en cálculos, con base en sumas, podemos interpretar y tomar decisiones frente a algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, David nos dijo el promedio de los vuelos anterior fue 66.6. La verdad no lo sé, pero ¿cómo se calcula el porcentaje, el promedio de los porcentajes de ocupación? Pues sumando todos los porcentajes de ocupación, los dividimos entre 10 y nos da el promedio de esos porcentajes, ¿vale? Listo, muy bien. Continuemos. Antes de comenzar a interpretar datos, tenemos que saber qué información nos muestran las gráficas, cuáles son los pasos para leer la información, cómo se comportan los datos en las gráficas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos 5 tipos de comportamientos. Proporcionalidad directa. ¿Qué es eso? Es una línea recta en crecimiento constante. Así la identificamos apenas que vemos en una gráfica y observamos esa línea recta, podemos decir que tiene proporcionalidad directa. ¿Pero qué características tiene? Si una variable aumenta, la otra también lo va a hacer en la misma proporción. Cuando dice proporción no se está refiriendo a la cantidad, es decir, si una variable aumenta en 1, la otra variable no va a aumentar en 1. ¿Lo puede hacer? Sí, pero no necesariamente. Está diciendo que aumenta en la misma proporción, es decir, si una variable aumenta por 2, la otra también aumenta por 2 y esa proporcionalidad se da de forma directa, ¿vale? El cociente entre ambas variables es constante y se representa por una línea recta que pasa en el origen como vimos anteriormente. Tutor, pero denos un ejemplo. Listo, acá tenemos una gráfica de una cuestión en particular. Entonces les indico, cuando tenemos una gráfica, primero lo que primero tenemos que hacer, ver el título. El título nos dice costo de cuadernos. Ah, bueno, ya sé que me van a hablar del costo de ciertos cuadernos, de unos cuadernos en particular, de un tipo de cuadernos, no lo sé, pero ya sé un poco del contexto. ¿Listo? Ahora voy a qué variables me están mostrando, qué datos me están mostrando. Entonces me voy al eje X y me dicen número de cuadernos. Ah, bueno, en el eje X me van a mostrar la cantidad de cuadernos. Y en el eje Y me van a mostrar el precio total en pesos, porque hay que fijarnos la variable y en qué unidades nos muestra la variable. No es lo mismo
Yo puedo ver proporcionalidad directa aquí en pesos, pero no sé si la voy a ver también en dólares, no sé si la voy a ver también no sé, en pesos mexicanos, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta esas unidades de cada variable. Entonces ya sé que me está mostrando el precio en pesos versus el número de cuadernos, ¿listo? Entonces nos dice, en una papelería cada cuaderno cuesta 5,000 pesos. Si un estudiante compra más cuadernos, el precio total va a aumentar en la misma proporción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un cuaderno cuesta 5,000 pesos. Acá esta variable aumenta en 1, se multiplica por 2, pero acá no quiere decir que, como digo, en la misma proporción, no significa en la misma cantidad, y si uno cuesta 5,000 pesos, el otro no va a costar 5,001, ¿verdad? Porque estamos hablando de proporcionalidad. Entonces, si el 1 se multiplica por 2 y nos da 2, el 5,000 también se va a multiplicar por 2 y nos va a dar 10,000. Ya volvió la... Discúlpeme que ya otra vez... ¿Ya me escuchan bien? ¿Me confirman? ¿Si me escuchan bien ya? Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Disculpen esas interrupciones por culpa de la red, ¿vale? Listo. Entonces, ya les dije, por ejemplo, si 2 cuadernos cuestan 10,000, ¿vale? Significa que 4 cuadernos, ¿cuánto van a costar? Pues si 2 por 2 son 4, 10,000 por 2 son 20,000. ¿Listo? Entonces, eso indica la proporcionalidad directa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, proporcionalidad inversa. Inversa. Cuando vemos la gráfica y vemos una curva descendente que no toca ni el eje Y ni el eje X, nunca los va a tocar, nunca los va a tocar. Siempre va a ir cerquita de los ejes a medida que aumenta cada variable, pero no los va a tocar. Eso es proporcionalidad inversa. ¿Listo? ¿Qué características? A medida que una variable aumenta, la otra va a disminuir de manera equivalente. Es lo contrario a la proporcionalidad. En la proporcionalidad directa, cuando una variable aumenta, la otra aumenta de manera proporcional. No, acá en proporcionalidad inversa, a medida que uno aumenta, la otra va a disminuir de manera proporcional. ¿Listo? El producto entre ambas variables es constante y la representamos o la identificamos con una curva que desciende suavemente, también llamada hipérbola. Como les mencioné, nunca va a tocar ni el eje X ni el eje Y. ¿Vale? Ejemplo. Ya les dije, tenemos la gráfica, veo el título, tiempo de trabajo y número de trabajadores. Listo, me van a relacionar el tiempo de trabajo y el número de trabajadores o según el número de trabajadores. Vamos a ver, en el eje X tenemos número de trabajadores y en el eje Y tenemos tiempo de trabajo en días. ¿Listo? Entonces nos muestra cómo al aumentar el número de trabajadores, el tiempo necesario para terminar la tarea disminuye. Y tiene sentido. Si yo estoy desempeñándome en algo, ¿verdad? Si a medida que aumenta el número de ayudantes, pues me voy a demorar menos. Entonces, a medida que aumenta el número de trabajadores, el tiempo de trabajo en días va a disminuir. Vieron que a medida que aumenta, el tiempo disminuye. A medida que el número de trabajadores disminuye, el tiempo de trabajo aumenta. ¿Listo? Entonces, si con 4 trabajadores me demoro 10 días, con 8 me demoro 5. ¿Vieron? De manera equivalente. ¿Listo? Muy bien. Tenemos otro tipo de comportamiento de datos llamado progresión exponencial. Es una curva que va a crecer aceleradamente. ¿Listo? ¿Qué características tiene? El crecimiento, o también puede ser decrecimiento, no es constante. ¿Listo? Acá no vamos a ver proporcionalidad, sino que se va a elevar o va a descender rápidamente, abruptamente. ¿Listo? Aceleradamente. Entonces, representa un crecimiento o un decrecimiento acelerado y no va a pasar por el origen esa curva. ¿Listo? Ejemplo, tenemos la gráfica, me dirijo al título, dice crecimiento de préstamos semanales, es decir, voy a ver cómo crecen los préstamos semanalmente. ¿Listo? Entonces, voy a ver en el eje X, nos presentan las semanas y en el eje Y nos presentan la cantidad de préstamos.
¿verdad? Semanas versus cantidad de préstamos. Tiene sentido. Entonces nos dice, un laboratorio presta equipos tecnológicos a estudiantes. Durante la primera semana, como vemos aquí, se prestan 10 equipos. Pero ahora, cada semana, a medida que aumenta cada semana, la cantidad de préstamos de equipos se va a duplicar. Entonces, como vemos, el crecimiento es de forma acelerada, no es lineal. Entonces, si la primera semana se prestan 10, la segunda semana se prestan 20, la tercera semana se prestan 40, la cuarta semana se prestan 80, la quinta semana se prestan 160, la sexta semana se prestan 320, la séptima semana se prestan 740. ¿Listo? Entonces, vieron que acá vemos la curva así, pero cuando sea la semana, no sé, 50, ¿cuántos cantidad de préstamos se van a, o sea, la curva va a crecer aceleradamente? ¿Listo? Estos puntos entre semanas cada vez van a estar más dispersos. Entonces, ¿para qué nos sirven esos comportamientos de datos? Nos sirve para predecir también. Acá ya yo sé que en la quinta semana se han prestado 160, pero si yo quiero saber cuántos equipos se prestan en la, no sé, en la semana 152, pues ya yo puedo predecir eso, ya yo puedo estimar ese valor con base en saber cómo se comportan mis datos. Ese es el objetivo de identificar el tipo de comportamiento de los datos. ¿Listo? Vamos a ver. Relación constante, esta es una de las más fáciles, simplemente la identificamos con una línea horizontal. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Pues es una gráfica horizontal, el valor como vemos se mantiene siempre estable y la pendiente es 0 porque la línea es horizontal. ¿Listo? Muy bien. Ejemplo, título, velocidad máxima en una carretera. Muy bien. En el eje X tenemos distancia recorrida en kilómetros. ¿Listo? No es lo mismo tenerla en millas o metros, nos dice en kilómetros, y la velocidad permitida en kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, en una carretera la señal de tránsito indica una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Durante todo el recorrido esa velocidad no va a cambiar. Si yo estoy en el kilómetro 5 o en el kilómetro 20, la velocidad máxima permitida siempre va a ser 60 kilómetros. Por eso, la línea es horizontal durante toda esa distancia que yo estoy recorriendo. Por eso se representa con una línea horizontal, es decir, relación constante. ¿Listo? Ahora vamos a la relación lineal, no lineal, por último. La relación lineal no se puede identificar o no se puede representar mediante una línea recta. ¿Listo? No se puede. Porque dentro de sus propiedades encontramos que no sigue una relación ni proporcional ni tampoco constante. Entonces, los datos pueden adoptar diferentes formas. La podemos identificar con una parábola, con una forma cúbica, cuadrática, exponencial, logarítmica, entre muchas otras. No se puede representar por una línea recta, así de simple. ¿Listo? Ejemplo. Título, distancia recorrida al frenar un automóvil. Tenemos tiempo de frenado en segundos en el eje X y en el eje Y tenemos distancia recorrida en metros. Y nos muestra cómo al frenar un automóvil, la distancia recorrida aumenta de forma acelerada a medida que pasa el tiempo. Yo voy frenando y a medida que voy frenando la distancia va aumentando, listo, poco a poco. Listo, porque apenas yo freno, no, el auto no va a frenar de una vez, sino va a tardar en detenerse. Y esto se representa por una gráfica. ¿Vieron que no tiene relación lineal? ¿Listo? Muy bien. Podemos llamar que tiene una relación acelerada o desacelerada. ¿Listo? Respecto a lo que estamos mirando. Porque a medida que yo voy frenando, la distancia recorrida va aumentando cada vez menos. ¿Listo? Muy bien. Ya sabiendo esto, ya sabiendo los tipos de comportamiento de los datos, ahora sí podemos interpretar gráficas. ¿Listo? Ya podemos interpretar esas gráficas para tomar decisiones. ¿Listo? Podemos comprender esos valores, podemos saber esas unidades de que nos están hablando. ¿Listo? Y podemos identificar esas tendencias y relaciones entre dos variables. ¿Listo? Ya puedo identificar la tendencia entre, no sé, entre el tiempo de frenado y la distancia recorrida. ¿Listo? Sabiendo el tipo de comportamiento de los datos. Y analizar valores puntuales específicos para tomar ciertas decisiones con base a algo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, acá nos muestra una gráfica. Acá tenemos los vuelos, ¿verdad? Del 1 al 10, lo que hemos visto en la tabla. Tenemos los tipos de vuelo, ¿verdad? Por ejemplo, el vuelo 001 es nacional, el vuelo 02 es internacional, así otros. Y nos muestra el número de pasajeros, la primera barra o la barra azul,
La segunda barra o barra anaranjada es la capacidad total del vuelo y la tercera y última barra o barra verde es el porcentaje de ocupación. ¿Vieron que acá podemos observar de mejor manera esos datos que vimos en la tabla? Por eso nos sirven las gráficas, para interpretar mejor esos resultados o esos datos. Entonces nos preguntan, ¿cuál fue el vuelo con mayor número de pasajeros transportados? Entonces se deben dirigir a la barra azul y ver cuál es la barra de mayor tamaño. Nos dicen B007, 160. Muy bien, porque si voy a verificar, veo esta línea que está acá, ninguna la supera de este lado ninguna la supera, entonces ya puedo tomar la decisión y decir de que el vuelo con mayor número de pasajeros transportados es el B007. ¿Vieron? La gráfica nos ayuda a ver mejor los datos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los vuelos que no superaron el 80% de ocupación? Hay varios, pero díganme dos que estén en las opciones de respuesta. Entonces, diríjanse a la tercera barra o a la barra verde y vean cuáles son los vuelos que no superan el 80%. ¿Listo? Los leo en el chat, vamos a ver. William nos dice B003 y B008. Vamos a ver, el B003 no lo supera, el B008 tampoco lo supera. Muy bien, así como hay otros como el B005 que no lo superan. ¿Listo? Muy bien. B003 y B008. Excelente. ¿Listo? Muy bien. Vamos a revisar este recurso. ¿Listo? Y vamos a responder ciertas preguntas. ¿Listo? Los quiero muy atentos acá. Esta ya me lo respondieron, ¿no? ¿Cuál fue de los vuelos que tuvo mayor porcentaje de ocupación? Ya ustedes me respondieron que el B007. ¿Listo? ¿Cuál fue el vuelo con el menor porcentaje de ocupación? El que menos porcentaje de ocupación tuvo. Acá la gráfica cambió un poco, ¿no? Acá ya nos muestra la cantidad de pasajeros, la capacidad total, perdón, y la cantidad de pasajeros junto con el porcentaje de ocupación en la misma barra. ¿Listo? Para interpretar esos datos, quiero que analicen la gráfica y me lean y me digan cuál fue el vuelo con el menor porcentaje de ocupación. Me dicen B008. B008, vamos a ver, B008 el 68.8% y ninguno tiene una menor barra que ellos. ¿Listo? Entonces es el vuelo B008. Excelente. Muy bien. Muy bien. Me preguntan, si un vuelo con capacidad de 150 tuvo 130 pasajeros, ¿qué porcentaje de ocupación alcanzó? ¿Listo? Eso lo pueden calcular ya. Ya sabemos que la capacidad, el vuelo tenía 150 sillas disponibles y lo ocuparon 130 pasajeros. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación que alcanzó? Natalia nos dice 86.7. Perfecto, recordemos la parte sobre el total, es decir, 130 sobre 150%, nos da 86.7. Muy bien, Natalia. En el vuelo B002, la capacidad era de 180 pasajeros y viajaron 150. ¿Cuántos asientos quedaron vacíos? Súper fácil la pregunta. Es excelente. 30. 180 menos 150, 30 asientos disponibles que quedaron ahí sin ocupar. ¿Listo? Muy atentos acá. Quiero que me digan cuál es la conclusión más acertada a partir de la gráfica. Entonces, para ello tienen que leer todas las conclusiones que están ahí y ver si tienen sentido o no. ¿Listo? Quiero que me digan por el color o por el número 1, 2, 3, 4.
Discúlpeme que el internet otra vez se fue. ¿Listo? Em, vamos a volver a empezar. Ya sabemos las respuestas para ver esa última pregunta que me parece muy importante que ustedes la analicemos juntos, ¿vale? Porque como vimos en el reto pasado, tenemos que tomar decisiones con base en un razonamiento lógico, ¿listo? Tenemos que analizar todos los datos para tomar decisiones. No podemos tomar decisiones a la ligera porque esas conclusiones van a ser falsas. Entonces, me dicen azul, me dicen uno, perfecto. Vamos a ver por qué las otras no. Nos dice el vuelo B004 fue el más eficiente, es decir, el que mayor porcentaje de ocupación tuvo. No es cierto. El B007 fue el más eficiente. Todos los vuelos alcanzaron más del 90% de ocupación. Pues no es cierto, porque hay unos que tienen hasta el 68.8, así que no tiene sentido esa conclusión. Ningún vuelo tuvo menos del 70% de ocupación. Claro que sí, el B008 tuvo el 68.8. Y nos dice la mayoría. Entonces, como ustedes respondieron, el azul es la respuesta correcta. Esa es la conclusión correcta. Muy bien. Excelente. Excelente. Y ya con eso tenemos nuestro tercer sello en el pasaporte, ¿vale? Ya con eso tenemos nuestro tercer sello en el pasaporte que corresponde a la interpretación de los datos. Ya vimos las gráficas, ya vimos tipos de gráficas, vimos barras, dispersión, líneas. O sea, sabemos el objetivo de cada gráfica, ¿vale? Muy bien. Vamos a nuestra cuarta y última parada antes del aterrizaje, donde vamos a ver ecuaciones de primer grado. Vamos a aprender a resolverlas, vamos a aprender a identificarlas, vamos a ver qué hacemos con esas ecuaciones, para qué nos sirven, porque no es solo calcularlas, no es solo obtener la respuesta correcta, sino qué significa esa respuesta. ¿Listo? Veamos este video muy corto. Atención, viajeros matemáticos. Imagina que estás en un aeropuerto con un avión listo para despegar, pero hay un misterio por resolver. ¿Cuántos pasajeros nacionales, internacionales y VIP hay a bordo? Bienvenidos a la misión Ecuación de primer grado. Primero sabemos que el avión puede llevar 100 pasajeros. El conflicto surge cuando descubrimos que hay más VIP de lo esperado, pero menos pasajeros nacionales. Necesitamos encontrar la solución. La trama se complica, cada ecuación es una pista. Finalmente la resolución. Al resolverlas, descubrimos el número exacto de cada tipo de pasajero. Misión cumplida, vuelo asegurado. Entonces este video nos dice que podemos tener diferentes problemas, diferentes incógnitas, pero las ecuaciones de primer grado o de mayor grado nos pueden ayudar a resolver esas incógnitas que tenemos para poder tomar conclusiones o decisiones finales. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Empecemos. Para ello, para recorrer esta parada, tenemos que resolver diferentes retos o destinos donde tenemos que descubrir la clave secreta, ¿vale? Entonces, esta actividad nos dice que el avión en que estamos viajando ha sufrido un sabotaje y las comunicaciones se murieron, han sido interrumpidas, ¿vale? Entonces, tenemos que descifrar el código, unos 5 dígitos, para restablecer esa conexión. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver, como les dije, distintos retos, ¿vale? Que nos permitirán descifrar esa clave final que necesitamos para restablecer las comunicaciones. Entonces, vamos a resolver esos retos y ustedes van anotando por ahí los dígitos para completar al final la clave secreta. ¿Listo? Entonces, empecemos. Vamos al primer destino. Para obtener la primera cifra, necesitamos demostrar que conocemos cuáles son las ecuaciones de primer grado. Entonces, quiero que me digan cuál de esas ecuaciones que vemos ahí es de primer grado. ¿La que tiene paréntesis o la que no tiene paréntesis? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La que tiene o la que no tiene?
¿La que tiene paréntesis o la que no tiene paréntesis? La que no tiene. Exactamente Hernán, exactamente Lisbeth, exactamente Natalia, exactamente Valentina. La que no tiene. Porque cuando decimos ecuación de primer grado, es decir que la incógnita, en este caso la x, está elevada a la primera potencia, es decir, a la 1. Acá está elevada a la 1. ¿Listo? Sin embargo, si resolvemos, por ejemplo, esta ecuación, pues la x nos va a quedar elevada al cuadrado, es decir, ecuaciones de segundo grado, elevada a la segunda potencia. Entonces, esta es la respuesta correcta. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación 0x igual a 5? Quiero que lo analicen. 0x igual a 5 ¿tendrá una solución? ¿Tendrá infinitas soluciones o no tendrá ninguna solución? Quiero que me den la respuesta correcta. Me dicen una, me dicen dos, me dicen no tiene solución. No tiene ninguna. Exactamente, no tiene ninguna solución. No tiene ninguna solución. ¿Por qué no tiene ninguna solución? Porque hay algún número que multiplicado por 0 me dé 5. Si despejamos x de aquí, hay un número que multiplicado por 0 me dé 5. No, ningún número, todos los números que se multipliquen por 0 me dan 0. Por lo tanto, ningún número multiplicado por 0 me va a dar 5. Por eso no tiene ninguna solución. ¿Vale? Esa expresión, esa ecuación no tiene ninguna solución. El primer número de la clave secreta es 2. Por favor, anótenlo por ahí y me lo dan al final. ¿Listo? Muy bien. El 2. Vamos al destino número 2 que nos trae el reto donde tenemos que demostrar que sabemos ahora resolverlas. Muy sencillitas esas ecuaciones, ya las sabemos identificar, pero ahora resolvámoslas. ¿Listo? ¿Cuál es la solución de la ecuación x más 2 igual a 5? Resolvámosla. Vamos a resolverla juntos. Tenemos x, que es nuestra incógnita, ¿listo? Nuestra incógnita, más 2 igual a 5. ¿Listo? Siempre que tenemos una incógnita tenemos que despejarla, x, ¿vale? Entonces, x más 2 igual a 5. Este más 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda x igual a 5 menos 2, x es igual a 3. ¿Listo? Una solución muy sencilla, una resolución muy sencilla. X igual a 3. ¿Listo? Acá tenemos la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. Ya muchos habían respondido muy rápido. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuál es la solución de la ecuación menos 5x igual a 15? Vamos a resolverla. Tenemos menos 5x, que es nuestra incógnita, igual a 15. ¿Vale? Tenemos que despejar x. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como este menos 5, nunca nos olvidemos de los signos, está multiplicando x, lo pasamos aquí al otro lado a dividir. Entonces nos queda x igual a 15 sobre menos 5. ¿Vale? Entonces, x es igual a ¿qué? 15 sobre 5 es igual a 3. Pero como aquí hay un menos, entonces x igual a 3. Esa es nuestra respuesta correcta. ¿Vale? Acá estamos recordando esos cálculos o esos procedimientos que llevamos a cabo en el colegio, ¿vale? ¿Listo? Entonces, x igual a menos 3. Exactamente. Entonces, nuestro segundo número de la clave secreta es el 7. Ya tenemos el 2, el 7, vayan anotándolo por ahí. Muy bien. Vamos a nuestro tercer destino. ¿Listo? En esta misión tenemos que demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado, pero en este caso con paréntesis. ¿Listo? Ya vamos subiendo poquito a poquito la complejidad. ¿Listo? ¿Cuál es la solución de la ecuación x menos 7 igual a 6 menos x menos 3? ¿Listo? Vamos a ver. X menos 7. Voy a pasar esto un poco para acá. ¿Listo? X menos 7 igual a ¿qué? A 6 menos, abro paréntesis, x menos 3. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos paréntesis,
Cuando tenemos paréntesis en una ecuación, primero tenemos que deshacernos de esos paréntesis. ¿Listo? Entonces, tenemos que deshacernos de estos paréntesis. Y para deshacernos de esos paréntesis tenemos que ver qué afecta a los elementos que están en el paréntesis. Entonces, tenemos menos acá. Eso es como si tuviéramos un menos 1 multiplicando a esto. Entonces, este menos 1 va a multiplicar tanto a x como a menos 3. ¿Listo? Vamos a ver. De este lado nos queda todo igual, x menos 7 igual a 6, ¿vale? Menos 1 por x nos queda menos x. Menos 1 por menos 3, menos por menos me da más, nos da más 3. ¿Listo? Ya nos deshicimos de los paréntesis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar x. Pasamos las x a un lado y los otros elementos al otro lado. Entonces, de este lado vamos a dejar las x. ¿Listo? Del otro lado, esta x con esta x la vamos a pasar a un lado. Esta x, como está restando, ¿listo? La pasamos al otro lado, ¿a qué? A sumar. X más x. ¿Listo? Nos queda 6 de este lado, nos queda más 3 de este lado. Y este menos 7, como está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces nos queda x más x, pues 2x. ¿Listo? 6 más 3, 9 más 7, 16. ¿Listo? Muy bien. Y como este 2 está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos queda x igual a 16 sobre 2, que es lo mismo que 8. Entonces x es igual a 8. ¿Vieron? Hay que seguir paso a paso la resolución para evitar cometer errores, porque cualquier signo que se nos olvide, la respuesta va a ser totalmente diferente. ¿Listo? Muy bien, 8. Segunda pregunta. ¿Cuál es la solución de la ecuación 4 por, abro paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis, más 2 igual a 3x más 1? Vamos a resolverla todos juntos. ¿Listo? Tenemos 4, abro paréntesis, x menos 1, cierro paréntesis, más 2 igual a 3x más 1. Entonces, ya identifiqué los paréntesis que tengo que eliminar. Este 4 positivo que está aquí está multiplicando a x y a menos 1. Entonces, vamos a deshacernos de esos paréntesis. Entonces, más 4 por x, 4x. Más 4 por menos 1 nos da menos 4. Esto queda igual. Más 2 es igual a 3x más 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como les dije, vamos a pasar las x de un lado y los otros elementos del otro lado. Tenemos esta x y tenemos esta x. Entonces nos queda 4x. Esta x está acá sumando, pasa a restar. 3x. Igual. Del otro lado tenemos al más 1. Este menos 4 pasa al otro lado a sumar. Y este más 2 pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces 4x menos 3x nos da x. 1 más 4, 5, menos 2, 3. X igual a 3. Muy bien. Exactamente, acá tenemos nuestra respuesta correcta. Y nuestro tercer número de la clave es el número 1. Anótenlo por ahí, por favor. Ténganlo ahí para que al final me den la clave completa. ¿Listo? Muy bien. Vamos al cuarto destino que nos trae esta misión. La misión es demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. ¿Listo? Recordemos que ya podemos calcular los denominadores con calculadora y demás, pero les voy a pasar una imagen para que recuerden cuando calculábamos por allá los fraccionarios cuando tenían igual denominador, diferente denominador, suma, resta, multiplicación, división. Ahí se los compartí por el chat. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Vale? ¿Cuál es la solución de la ecuación x sobre 4 más 2 sobre 5 igual a 1 más x sobre 10? Vamos a resolverla. ¿Listo? Entonces, tenemos x sobre 4 más 2 sobre 5 igual a x más, igual a 1 más x sobre 10. ¿Vale? Entonces, como vemos, tenemos diferente denominador acá. ¿Listo? Y diferente denominador acá.
¿vale? Entonces, vamos a operar estas fracciones. Entonces, para operar fracciones, tenemos que tener en cuenta la imagen que les compartí. Entonces, para sumar, en el numerador vamos a sumar la multiplicación de estos, multiplicación sobre más la multiplicación en x, ¿vale? Y para el denominador, simplemente multiplicamos los denominadores. ¿Qué quiere decir esto entonces? Para sumar estos fraccionarios tenemos x por 5, 5x. ¿Qué estamos haciendo? Pues una suma. Entonces sumamos. 4 por 2, 8. ¿Sobre qué? Sobre la multiplicación de los denominadores, que son 4 por 5, 20. ¿Listo? Muy bien. Igual, nos da acá sobre 1, porque podemos pues añadir este denominador para facilitar la operación. Vamos a poner al mismo nivel eso, 1 sobre 1. Muy bien. ¿Ya algunos lo han resuelto? ¿Ninguno lo ha resuelto? Vamos a ver si algunos se han adelantado por acá. Vamos a ver. Entonces, de este lado tenemos, vamos a multiplicar 1 por 10, nos da 10. Más 1 por x, x. 1 por 10, 10. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro resultado de nuestras operaciones. ¿Listo? Entonces, como esto, vamos a simplificar acá. Este 20 que está dividiendo acá, vamos a pasarlo a multiplicar. Y este 10 que está dividiendo acá, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, nos va a quedar 5x más 8, lo encerramos entre paréntesis porque este 10 que viene a multiplicar acá afecta a todos los elementos del otro lado. ¿Listo? Igual que el 20 que vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Nos da 20, abro paréntesis, 10 más x. ¿Listo? Porque si no abro paréntesis, estoy pasando el 10 al otro lado a multiplicar, pero ¿qué me va a dividir? ¿El 8 o el 5x? ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro eso. Entonces, ahora vamos a eliminar los paréntesis. Como la vez pasada, vamos a multiplicar el 10 a cada elemento y el 20 a cada elemento. ¿Vale? Entonces, 10 por 5x nos da 50x. 10 por 8 nos da 80. ¿Vale? Más 80 porque este signo no lo podemos olvidar. 20 por 10 nos da 200. 20 por más x nos da 20x. ¿Listo? Muy bien. Ahora ya vamos a pasar a despejar las x de un lado y los otros elementos del otro. Esta x y esta x. Entonces, tenemos 50x. Este más 20 está sumando del otro lado, pasa a restar. Menos 20x. Igual a 200. Este más 80 está sumando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. Menos 80. Muy bien. Entonces, tenemos 50x menos 20x nos da 30x. Y 200 menos 80 nos da 120. ¿Listo? Ya vamos simplificando mucho nuestra ecuación. Ahora, este 30 que está multiplicando lo pasamos a ¿qué? A dividir. Entonces nos queda x igual a 120 sobre 30, que nos da 4. ¿Listo? X igual a 4. Entonces, si vemos en nuestras respuestas, tenemos esta opción. Muy bien, los que se habían adelantado como Natalia, John Jairo. Muy bien, perfecto. El cuarto número de la clave es el 9. Anótenlo por ahí para que lo tengan, por favor. El 9. ¿Listo? Muy bien. Quinto destino. En el quinto destino ya no vamos a tener que resolver una ecuación porque nos las presenten. Tenemos que plantear una ecuación, resolverla para darle solución a un problema que tenemos o una incógnita que nos plantean. Entonces, en esta misión vamos a resolver problemas que involucren ecuaciones de primer grado. En este problema tenemos, un padre tiene 32 años, ¿listo? Y su hijo tiene 7 años. Y nos preguntan, ¿dentro de cuántos años la edad del padre será la del doble que la del hijo? Entonces, vamos a plantearlo. ¿Cuántos años tienen que pasar para que el padre tenga la edad
el doble que la del hijo. Vamos a plantear eso. Vamos a abrirnos panorama, vamos a plantear lo que tenemos para poder plantear la ecuación. ¿Listo? Entonces, el padre tiene 32 años. ¿Listo? El hijo tiene 7 años. Y nos preguntan cuántos años tienen que pasar para que el padre duplique la edad que la del hijo. Pues podemos plantear X en años. ¿Listo? Que es nuestra incógnita. ¿Vale? Entonces, vamos a plantearla así. Tenemos 32 más X, porque tenemos que, tienen que pasar X cantidad de años para que eso pase. ¿No? Y eso lo igualamos a 7 más X, pero como tiene que ser la del doble que la del padre, lo multiplicamos por 2. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar los paréntesis. 2 por 7, 2 por X. Tenemos 32X. 32 más X, perdón, igual a 2 por 7, 14, más 2 por X, 2X. Pasamos las X de un lado y los otros elementos del otro lado, podemos pasar esta X a este lado, entonces tenemos 2X. Se está sumando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. Y este 32 que está acá lo dejamos y pasamos el 14 que está sumando, lo pasamos al otro lado a restar, menos 14. ¿Listo? Y tenemos que 32 menos 14 nos da 18. 2X menos X nos da X. Entonces, tenemos la respuesta correcta. Tienen que pasar 18 años para que el padre duplique la edad que la del hijo. Vamos a verificar. 32 más 18 nos da 50 años. Que esa es la edad que tendrá el padre. ¿Listo? Y el hijo tiene 7 años. 7 más 18, 25 años. Como vemos, 25 por 2 igual a 50, lo que respalda nuestra solución. Y vamos a ver si 18 está en la respuesta correcta. Está en las opciones, perfecto, 18. Y con eso completamos nuestras misiones y tenemos que el último número es 3. Entonces quiero que por el chat me pasen la clave completa para digitarla, para ver si podemos solucionar estas comunicaciones del avión, ¿vale? Quiero que me pasen la clave completa. 27193. Muchísimas gracias. 27193. Ok. Muy bien. Excelente. Ya arreglamos las comunicaciones solucionando diferentes ecuaciones de primer grado. ¿Listo? Muy, muy bien. Ahora quiero que respondamos estas preguntas. En un vuelo hay pasajeros nacionales y 20 pasajeros internacionales. En total viajan 80 pasajeros. ¿Listo? Si los nacionales se representan con X, la ecuación es X más 20 igual a 80. ¿Cuántos pasajeros nacionales viajaron? Respondan ese problema ahí. Me dicen 60. Muy bien. Ya lo podemos hacer en la mente. X más 20 igual a 80. Entonces, X es igual a 80 menos 20, 60. ¿Listo? Vamos desarrollando esa destreza mental para hacerlo. En un vuelo internacional viajaron 3 veces más pasajeros que en el VIP. Si en total viajaron 120 pasajeros y los VIP son X, la ecuación es X más 3X igual a 120. Despejemos X y nos dice cuántos pasajeros VIP había. Entonces, vamos a resolverle X más 3X, 4X igual a 120. Despejamos el 4, lo pasamos a dividir que está multiplicando 120 entre 4 nos da 30. ¿Listo? Excelente. Muy bien los que están resolviendo rápidamente. Excelente. Y ya con esto tenemos nuestros 4 señas en el pasaporte que nos certifican el aterrizaje. Muy bien. Y con esto llegamos a nuestro momento final, ¿vale? Donde vamos a resolver este quiz para ver si afianzamos algunos conocimientos o quedamos con algunas dudas. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Esto es con tiempo, entonces los voy leyendo en el chat rápidamente, ¿vale? Muy atentos, muy atentos. Primera pregunta. En la base de datos de vuelos, el conjunto N son vuelos nacionales y el conjunto I son vuelos internacionales. Si nos dice que un vuelo puede ser nacional e internacional, pero no pueden ser ambos a la vez,
¿qué representa la operación N intersección I? Es decir, los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Si ya sabemos que no pueden ser ambos a la vez. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, ningún vuelo. Porque no pueden haber un vuelo que sea ambos a la vez. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Muy bien. Segunda pregunta. Sea el conjunto P vuelos puntuales y sea el conjunto Q vuelos no puntuales. ¿Qué representa la operación P unión Q? ¿Qué representa? P unión Q. A, B, C o D. Muy bien, Natalia. Muy bien, Laura. Todos los vuelos. Recordemos que la unión son todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Tercera pregunta. En un día se registraron 4 vuelos nacionales y 3 vuelos internacionales y 2 VIP. Si en A están los nacionales y los internacionales y en B están solo los VIP, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? Ya vimos una pregunta parecida. Si no hay un vuelo que pueda hacer ambos vuelos a la vez y mucho menos los 3 a la vez, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, John, muy bien, Brian, muy bien todos los que dicen 0, porque no hay un vuelo que sea nacional, que sea a la vez internacional y mucho menos que sea a la vez VIP. ¿Listo? Muy bien. La intersección de ambos conjuntos es nula, es 0. ¿Listo? Muy bien. Vamos a una ronda de bonus. Vamos a ver. Ojalá no saquen menos 200 y menos 100. Aunque siempre me va mal escogiendo los puntos, la verdad. La idea es sacar al menos más de 1200 puntos. Pero eso depende acá si en la ronda de bonus no tenemos negativo. Muy bien, más 100 puntos. Vamos. Vamos. Pregunta. Un vuelo con 180 asientos transportó 150 pasajeros. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación? Fácil. Vamos a ver quién la responde. Un vuelo con 180 transportó 150. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿80%, 75%, 83% o 85%? Todos me dicen C. C. Muy bien. Exactamente. 150 entre 180%. ¿Listo? El vuelo B006 tiene capacidad para 150 pasajeros, pero transportó a 130. ¿Cuántos asientos quedaron libres? Muy fácil. Muy bien. 20. Exactamente. Simplemente es una resta muy simple, ¿no? Pero hay que saber leer la pregunta, ¿no? O lo que queremos resolver. La suma de pasajeros de los vuelos nacionales B001, B003, B006 y B009 es. ¿Cuál es la suma? Vamos. Acá ya nos las dicen 120, 110, 130 y 125. ¿Cuál es la suma? Natalia nos dice 485, si no estoy mal. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. Ronda de bonus. Que no saquen menos 100 puntos. Eso es lo mejor que podemos sacar. Vamos a ver cuál es la tarjeta que saco. Que sea positiva, por favor. Está en el medio. Bueno, va a correr el tiempo muy rápido, así que vamos a resolver rápidamente. Lo siento. Según la tabla de datos, ¿qué vuelo tuvo la menor ocupación relativa? Es decir, el menor porcentaje de ocupación. ¿Qué vuelo? Los leo rápidamente. ¿Qué vuelo tuvo el menor porcentaje de ocupación? Muy bien, Natalia. B008. Excelente. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. Observando esta tabla, ¿qué tipo de vuelo representa en promedio la menor ocupación? Analicémoslo. Tenemos diferentes tipos de vuelo, nacional, internacional y VIP.
pero según cada tipo de vuelo, ¿cuál es el menor porcentaje de ocupación en promedio? Nacional, internacional, VIP, no se puede determinar. Diego nos dice VIP, Natalia también, Brigitte también, David también. Excelente, VIP, porque tomando los porcentajes de ocupación de los VIP son los menores de todos los datos. Entre ambos va a ser el menor que el promedio entre los nacionales y el promedio entre los internacionales. ¿Listo? Excelente. Muy bien. Novena pregunta. Un vuelo cobra X cantidad de pesos por cada pasajero. Si viajan en total 150 pasajeros y se recaudan 3 millones de pesos, ¿cuánto vale X? Es decir, ¿cuánto cobra el vuelo a cada pasajero? Eso es una ecuación, ¿no? Es decir, 150 por X igual a 3 millones de pesos, ¿no? Resuelvan esa ecuación y me dan la respuesta correcta. Me dicen la D, 20.000. Exactamente, es igual a X igual a 3 millones sobre 150. Nos da 20.000. Perfecto. Ojalá saquemos 200 puntos. Vamos, vamos. La voy a perder. La perdí. Está. Eso, vamos. Vamos por esos más 1.200 puntos. Vamos muy bien. Vamos excelente, vamos sobrados. En un vuelo nacional, la tarifa base es de 100.000 pesos y se cobran 20.000 adicionales por cada maleta. Si un pasajero pagó 160.000 pesos, ¿cuántas maletas llevó? Facilito. 2, 3, 4, 5. Me dicen 3. Perfecto, 3. Muy bien. Si paga 100.000 pesos, tarifa base, y cada maleta cuesta 20.000 y pago 160.000, es decir, 60.000 adicional, pues 3 maletas. En un cultivo la cantidad de bacterias se duplica cada hora. Al inicio hay 200 bacterias. Y nos preguntan qué tipo de relación describe mejor el número de bacterias B de T en función del tiempo en horas y cuál modelo representa. ¿Listo? Si al inicio hay 200 bacterias, entonces a la segunda hora va a haber 400, a la tercera 800, a la cuarta 1600, a la quinta 3200. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento de datos? Ya lo vimos, ¿no? Progresión exponencial. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Se crece de manera acelerada. ¿Listo? No hay proporción ahí. Muy bien. Para imprimir 1200 páginas se usan N cantidad de impresoras que vamos a suponer que trabajan al mismo ritmo de trabajo. Con 2 impresoras, el trabajo tarda 30 minutos. ¿Qué relación describe mejor el tiempo TDN en función del número de impresoras y qué modelo lo representa? Significa que si sumamos más impresoras, pues vamos a tardar menos cantidad de tiempo en imprimir esas 1200 páginas, ¿no? Entonces, ¿qué relación supone ese comportamiento? Muy bien. Proporcionalidad inversa. A mayor número de cantidad de impresoras, disminuye la cantidad de tiempo que tardó en imprimir esas 1200. Muy bien. Excelente. No nos equivocamos en ninguna, ¿no? De hecho, es el récord de puntuación que hemos obtenido en cualquiera de los encuentros de mi parte, ¿no? Entonces, muy bien. Muy, muy bien. Excelente. Y ya con esto completamos todas las misiones. Vamos a ver este video del aterrizaje. Has llegado al aterrizaje del conocimiento. Cada parada de este vuelo te permitió sumar sellos en tu pasaporte académico y fortalecer tu razonamiento matemático. Este aterrizaje no significa el final, sino el inicio de nuevos retos donde lo aprendido será la base para seguir volando alto en tu formación profesional. Sigue confiando en tu disciplina y creatividad, porque el conocimiento es la pista de despegue hacia tus sueños. Cada sello en tu pasaporte refleja un aprendizaje conquistado. Sigue volando alto, porque el razonamiento matemático es el motor que te llevará a lograr tus metas profesionales y personales. La red de directores del curso les deseamos éxitos en su reto 3 con 90 puntos 2 intentos. Lucha por ser un estudiante de calidad.
Perfecto. Entonces ya como vimos, porcentajes, promedios, gráficas, cómo se identifican, por dónde empezar cuando vemos una gráfica, tipos de comportamiento de datos, vimos ecuaciones de primer grado, vimos teoría de conjuntos, ecuaciones entre conjuntos, representación gráfica, ejemplos numéricos. Entonces, fuimos a distintas paradas representadas por un vuelo y afianzamos diferentes temáticas, que era la intención de este encuentro, ¿vale? Y al final reforzamos esas dudas que teníamos con los cuestionarios o quiz. ¿Listo? Entonces, mi invitación es a qué? A que el cuestionario para el reto 3 vence el 21 de diciembre. No se les olvide, 21 de diciembre a las 11:55. ¿Por qué lo tienen que hacer el 21 de diciembre? Vamos a fiestas. A propósito, les deseo felices fiestas. No se dejen coger el tiempo. Son 2 intentos. ¿Listo? El sistema cuenta la mayor calificación, la mayor puntuación. Entonces, ya con esto que vimos hoy, los invito a hacer el primer intento. En función de cómo les va, pues hacen el segundo intento. Ven en el primer intento en qué se equivocaron, qué es lo que tengo dudas, refuerzan eso y hacen el segundo intento para intentar mejorar la calificación. Si les va peor que en el primer intento, el sistema les va a tomar la mejor puntuación. Entonces, mi invitación es que vayan desde ya a hacer el cuestionario. No les deje coger el tiempo, por favor. ¿Listo? Estamos aquí a 10 de diciembre, faltan 11 días. No se dejen coger el tiempo. Estamos en festividades, se les olvida el curso y después, ay, se me olvidó hacer el cuestionario, perdí 90 puntos. ¿Listo? Entonces, no se les olvide. ¿Listo? Entonces, les deseo felices fiestas, feliz Navidad, que estén muy bien. Les deseo éxitos en este curso y en todos los cursos y sobre todo en la vida y con sus familias. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos en un próximo encuentro. Me quedo con los que tengan alguna duda, alguna pregunta que resolver. ¿Listo? Hasta luego. Chao. Les voy a compartir antes que se me olvide, discúlpenme, la encuesta de satisfacción para que la hagan, ¿vale? La encuesta la realicen, es una breve encuesta muy corta para que la hagan, para que nos den retroalimentación a nosotros de cómo se sienten en estos encuentros. ¿Listo? Recuerden que el código del curso es 206.11, el periodo es 16.5, ¿listo? Estamos en una CIPA de primera matrícula, ¿no? No se les olvide hacer la breve encuesta, por favor, se los agradezco. ¿Listo? Entonces, ahora sí, que estén muy bien, me quedo con los que tengan alguna duda, alguna pregunta.